Hola chicos, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora van a escuchar esto, pero bueno, la idea de esta clase es aclararle un poco todas las cosas que yo les he estado mandando por otros medios, ¿no? Por WhatsApp o por el grupo del Facebook. Bueno, yo mandé tres tareas en total. La primera era una lectura sobre un argentino, Juan Baigorri, que este hombre inventó un aparato cargado con reactivos químicos conectados a una batería, es decir, una máquina, para solucionar el problema de las sequías, o sea, la falta de lluvias en algunos lugares de Argentina. Algunos eran en Santiago del Estero, otros en la provincia de Buenos Aires. La idea era que ustedes vean cómo otras personas ante un problema lo pudieron resolver, en este caso utilizando una máquina. Mi idea es que ustedes pensaran en el momento en que estamos viviendo, el de la pandemia, el coronavirus, y que pensaran en una máquina, así como Baigorri solucionó el problema de la sequía, en una máquina que funcionara para poder solucionar este problema. Bueno, habiéndoles explicado cómo era la primera actividad, recibí algunos trabajos de algunos compañeros donde algunos pensaron en máquinas que vacunaran, por ejemplo, porque querían solucionar el problema a través de la inmunidad, y que lo hiciera un robot porque querían evitar esto del acercamiento entre personas, porque sabían que el virus se transmite si nosotros estamos cerca. Otros compañeros pensaron en máquinas tipo bronceadoras, donde se expone el cuerpo a cierto calor, porque tenían la información de que el coronavirus se muere a altas temperaturas. Pero cada vez que uno piensa en solucionar un problema técnico y pensar en una máquina, tiene que buscar antecedentes en la historia. Entonces yo fui a internet, encontré una historia sobre la ventilación mecánica y quise compartirlas con ustedes para que vean cómo los hombres fueron resolviendo esto de la respiración artificial. Bueno, a continuación les voy a leer la historia que encontré en internet sobre la respiración mecánica. Las referencias más antiguas respecto a la intención de resucitar a alguien fue la diosa egipcia Isis, diosa del misterio y la sabiduría, que intentó resucitar a Osiris, empujándole aire con sus alas. Después, más adelante en la historia, Galeno fue un hombre que estudió el tema de la respiración artificial para evitar el colapso de los pulmones en las toracotomías que se realizaba en los animales. En 1493 y 1541 aparecen dos personajes, el primero Paracelo y el segundo Vesalio. Ambos realizaron experimentos colocándole a un paciente un tubo e insuflándole aire. Vesalio descubrió que la vida puede ser restaurada efectuando una apertura en el tronco de la tráquea y colocando un tubo de junco o mimbre e insuflando en él. Pero los estudios de Vesalio no fueron en ese entonces bien vistos por estudiar con cadáveres. Es más, algunos sospechaban de homicidios. En 1744, la técnica de la respiración boca a boca le salvó la vida a varias personas. Luego vino el descubrimiento de los gases. Ahí aparece Lavoisier y Gilles, quienes aportaron el conocimiento de los gases de dióxido de carbono y de oxígeno. Y así se comenzó a pensar en los primeros aparatos. El primer aparato puede hablarse del epiróforo, que se creó para resucitar a las personas que presentaran episodios de ahogamiento en el río. Había un río que se llamaba Sena. Pero ese aparato solo fue un prototipo. Después
Otro aparato, en 1880 se diseñó un tubo endotraqueal y en 1895 se inventó el laringoscopio, artilugios imprescindibles para la respiración mecánica. Luego vino la creación del pulmotor. Se inducía una mascarilla al paciente y se utilizaba presiones positivas. Otro aparato fue el pulmón de acero en 1929 por Dinker, un ingeniero estadounidense de Nueva York, que introducía al paciente en un cilindro y dejaba solo afuera su cabeza y se le aplicaban presiones negativas. El pulmón de acero se popularizó, pero John Haven en 1931 creó una versión mejorada y más económica. Además, se podía operar manualmente en el caso de un fallo eléctrico. En 1950, Ray Bennell desarrolló una válvula que demanda oxígeno, capaz de elevar la presión. Es lo que ahora se conoce como el IPPB. En 1953, una epidemia llamada la poliomielitis, en donde los médicos se destacaron por utilizar la ventilación mecánica positiva para tratar consecuencias de la enfermedad. Entonces así surgen en los hospitales las salas UCI, que son los cuidados intensivos. Los últimos son los respiradores, que funcionan con los microprocesadores que permiten innumerables modos de ventilación. Bueno, para cerrar esta clase, que fue una secuencia didáctica porque fueron 3 clases, y este es como el broche de oro, quiero aclarar que esto corresponde a un eje que yo ya se los expliqué en clase, que tiene la materia educación tecnológica. Yo les comenté que educación tecnológica tenía 3 ejes. Uno se llamaba procesos tecnológicos, 2, el eje número 2 se llama medios técnicos, y el 3, que es este eje que estamos estudiando, se llama procesos socioculturales, diversidad, cambios y continuidades. Y en este eje se estudia justamente todos estos temas que hemos estado tocando. O sea, cada vez que hay un problema, las personas lo resuelven utilizando máquinas, generando edificios, modificando estructura a través de la incorporación de nuevos trabajos, de nuevos oficios. Hay algunas cosas que a lo largo de la historia han permanecido y otros que han sido desechados, tal vez como en el caso de los prototipos, o tal vez en máquinas que son demasiado costosas para un lugar en el mundo, ¿no? Como ser, por ejemplo, en Argentina. Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido, porque la historia de la educación tecnológica en las escuelas es que uno conozca el medio artificial en donde vive y aprenda a comprender los casos históricos de la tecnología y comience a partir de allí a tomar decisiones. Les mando un beso y espero verlos pronto en el colegio.